Bueno, aquí estamos ya con nuestro invitado especial de la mañana de hoy, el ingeniero Fran Erasmo. Buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación de nuevo. Buenos días, Milagros y Miki. Buenos días, me siento muy complacido y muy a gusto y muy en familia en este programa. Qué bueno. Yo sí que me siento un poco rara porque las injusticias a mí no me gustan. Y para mí yo creo que los amigos televidentes me van a ayudar porque vamos a poner los teléfonos también. ¿Cómo no? Esto va a ser interesante. Para debatir el por qué le quitan a la franquicia de Puerto Plata el derecho que ellos tenían simplemente por un desorden. Digo, eso es lo que yo creo, que es una injusticia. En el fondo no ha habido injusticia, ni tampoco es que han sido despojados, sino que en el momento del partido, el jefe el chief, el árbitro, ¿no? Entendía que en ese momento ya estaban las condiciones para jugar y que el equipo de Puerto Plata debía salir a la cancha. Le dieron un tiempo más que prudente y al no salir el equipo de Puerto Plata, pues el árbitro principal tomó una decisión. Yo pienso que todos esos equipos tienen, porque la noche anterior lo habían hecho aquí, los Potros, en el Palacio de los Deportes. No, fue aquí, fue en el Palacio de En el Palacio de los Deportes. O sea, me parece que el asunto comenzó como en Puerto Plata. O sea, ellos dicen... Óyese lo que hay. ¿Cómo fue que comenzó el Si hay asunto? algo delicado en el baloncesto es suspender un partido. Y mucho menos suspender un partido porque delicado y peligroso, por ¿verdad? una actitud inconsecuente y traviesa de fanáticos. Yo recuerdo que en el 1965, en el torneo que fue el primer torneo post revolución, yo fui al Eugenio María de Hostos, me llevó un tío político que ya falleció, Papito Encarnación, y recuerdo que hubo un tiroteo. Recuerda que todavía estaba armada, ¿verdad? Sí. La población y ese juego... No ¿Pero más armada que ahora? Sí, bueno, porque acababa de pasar la revolución y cualquiera tenía un revólver o una pistola terminada, concluida la revolución. Y más en el área constitucionalista, ¿no? La zona constitucionalista. Y recuerdo que ese partido terminó porque había un lío, no había manera de continuarlo, no a nadie lo quería arbitrar el partido y Norberto Roca dijo, ¿cómo que no? Yo lo arbitro y se puso una pistola 45 adelante, visible, y el partido terminó. Con eso le quiero decir que desde entonces hay conciencia de que posponer o suspender un partido porque se ha creado una situación adversa por un determinado comportamiento del público es grave para un deporte. Ahora, Y menos en estos tiempos. Sí. Es inadmisible en estos tiempos que hay televisión, en que hay que respetar un público. Ese día había alrededor de 5.000 personas en el Palacio de los Deportes. Y ciertamente se produjo una situación entre jugadores. Los jugadores nunca han pospuesto un partido. Ni nunca un partido se ha pospuesto por una determinada actitud o comportamiento de jugadores. Porque en aquella ocasión, en 1977, 78, cuando se produjo el incidente entre Winton Royal y Cucho Abreu, realmente no sé por qué se pospuso el partido, ni por qué se suspendió el partido, que a la postre terminó declarando desierto el torneo, pero ciertamente entiendo que faltó entereza a los que dirigían el baloncesto en ese momento. Un partido no se puede suspender ni posponer así por así. Los partidos hay que concluirlos, porque le debemos respeto al fanático, a los patrocinadores y a todo el que invierte en el baloncesto. Entonces yo te voy a preguntar algo, por ejemplo, comenzando con algún origen. Cuando estaban jugando en el torneo de ellos en Puerto Plata, ya sea jugando en la casa o jugando como visitante, pero principalmente cuando estaban en Puerto Plata, ¿hubo algún problema con que tú supieras? Se presentó una situación hostil del público puertoplateño, que es un público bastante agresivo, pero público al fin. Creo que son los dirigentes los llamados a moderar también el comportamiento de su público, porque en el reglamento FIBA establece claramente que si por un determinado comportamiento del público el partido se hace imposible continuarlo, entonces se declara un forfeit al equipo local. En aquella ocasión Villa salió de la cancha, o con razón o sin razón, pero consideraban que su seguridad estaba amenazada. Salieron de la cancha y se fueron a los camerinos, y 19 minutos después los árbitros fueron y le dijeron, si ustedes no cantan, el forfait no va a ser a Puerto Plata, sino ustedes por no salir a la cancha. Ellos salieron y el partido terminó. Y después del partido se produjeron algunas situaciones difíciles también, pero al final no pasó de ahí. Inclusive Villa me dijo que la policía los
los custodió hasta el túnel. Estamos hablando que los custodió alrededor de 30 o 40 kilómetros después de la salida de Puerto Plata, porque sentían que había una situación insegura, cosa que nosotros vamos a corregir en el baloncesto. Que quede claro, eso se va a terminar en el baloncesto. Pero nos agarró un poquito de sorpresa. ¿Cómo usted cree que eso se va a terminar cuando la fanaticada del basquetbol es tan agresiva? Porque la mayoría de la fanaticada del basquetbol son de barrio. El torneo como tal, miren, los torneos anteriores del distrito y de Santiago pasaron por situaciones realmente muy calamitosas como consecuencia del comportamiento del público. En este torneo nacional nosotros realmente conseguimos, con rarísimas excepciones, un comportamiento ejemplar del público. En el Palacio de los Deportes, en todo el torneo, se tiró una lata, 2 o 3 cubos de hielo un día, situaciones así que se presentaban, pero el comportamiento fue ejemplar. En Puerto Plata fue un poquito difícil la situación, hasta que en un momento nosotros dimos instrucciones al arbitraje de que si por el comportamiento del público local, porque en el Nacional se ha dado una situación muy particular, y es que ahora los equipos tienen que acostumbrarse a ser visitantes. Sabe que mientras el torneo era en el Palacio de los Deportes, todo el mundo es local. Ahí todo el mundo es de Naco, de Santiago, de San Carlos, de Los Minas, es un solo público, el que hay en una sola instalación. Ahora no, ahora usted tiene que viajar a Santiago, tiene que viajar a Puerto Plata, tiene que viajar a San Pedro, a la Romana, y usted se encuentra con que el 98% de las personas que están ahí son de ese equipo. Son de ese equipo. Estrella, Águila y Licey. Y eso se da hasta en la NBA, dicen que hay ciertos estadios de la NBA que son difíciles, donde el público es difícil. Sí. ¿Entiendes? En la NBA y en Grandes Ligas se da también. Hay públicos que son muy hostiles. Claro. Entonces en Puerto Plata se daba esa situación, entonces no se le dio instrucción al arbitraje de que si como consecuencia del comportamiento del público de Puerto Plata o de cualquier público de las 6 sedes, el partido se veía en peligro, el equipo visitante no se sentía a gusto, era muy hostigado, que le declararon forfait al equipo local, y eso lo contempla el reglamento FIBA. Ahora, cuando se dio esa situación aquí con Puerto Plata, se lo explicamos a la gerencia de Puerto Plata, le dijimos que ese partido tenía que concluir y que nosotros como federación nos hacíamos responsables de su seguridad y de la seguridad del partido. Aún así, ellos no salieron, entonces se ejecutó el partido. Porque se había dicho primero, Fran, como que la empresa principal, ¿verdad?, la Elion Jiménez, que no había entregado la copa, pero finalmente ya se entregó y recibió el equipo de Villa Francisca la Copa de Campeones, o se hizo el acto o no se hizo. No, por la situación en que terminó el partido, no hubo entrega. La dirección de Conagua y de Fedombal decidieron no entregarlo en ese momento porque no terminó de la manera en que nosotros queríamos en que terminara, pero sí habrá un gran evento de premiación ahora, dentro de un par de semanas, un gran evento de premiación del equipo campeón, de los más valiosos en los diferentes aspectos del juego. Habrá una fiesta pomposa que será en definitiva la que concluirá el torneo nacional. Sí, ahora, me preguntaba alguien que sabía que tú venías para acá, que es importante saberlo, porque en el béisbol, en la pelota dominicana, la mayoría de los árbitros, anteriormente había árbitros locales que vivían en Santiago, que vivían en San Pedro. Después del asunto, lamentablemente hubo que eliminarlo y colocar árbitros que viajan de la capital al sitio donde se juega, porque el árbitro local muchas veces decía, bueno, que yo tengo miedo de cantar algo, ustedes se van y yo me quedo. Entonces, los que trabajaban en el baloncesto de Santiago, en su baloncesto de allá, eran árbitros cibaeños, o sea, que viven en Santiago, los que trabajaban en su torneo de ellos antes de llegar a la final. Mira, una de las cosas que nos ha dicho el torneo nacional es que nosotros estamos carentes de todo. Nosotros estamos carentes de fisioterapistas, de preparadores físicos, nos hacen falta más árbitros, nos hacen falta muchos gerentes, nos hacen falta entrenadores, de todo. Una de las cosas en las que nosotros estamos bien ranqueados en América, no le estoy hablando solamente de Centroamérica, en América entera, uno de los mejores arbitrajes lo tiene la República Dominicana y de los mejores ranqueados ahora mismo en la COPABA, en la Confederación Panamericana. Inclusive para eventos invitacionales y para eventos de alta envergadura, premundiales y mundiales, en los que a veces nosotros no estamos clasificados,
piden árbitros dominicanos. Es increíble. Estamos bien rankeados. Sí. Entonces nosotros ahora mismo tenemos 13 árbitros FIBA, que inclusive hicimos una clínica en el mes de febrero, una clínica de reválida, de evaluación de todos nuestros árbitros. Y hay árbitros que no los pusimos a arbitrar por el simple hecho de que fueron muy buenos en la teoría y en la práctica y no pasaron la prueba física, de lo exigente que fuimos en eso. Nuestro arbitraje es un arbitraje excelente. Puede tener algunas deficiencias, como cualquier cosa lo puede tener, ¿no? Pero nuestro arbitraje es muy bueno. En el caso de Puerto Plata, cada vez que había un juego en Puerto Plata contra un equipo de Santiago, en el 80% de los casos mandamos árbitros de Santo Domingo para que fueran imparciales en ese partido entre Puerto Plata y un equipo de Santiago que en ese momento tenían una gran disputa por la clasificación. Pero nada más en Lo Puerto mismo Plata pasaba pasaba cuando eso. había... No, aquí... No, yo me aquí refiero, cuando había partidos en Santiago no conflictivos. pasaba eso. No, lo hacíamos en Santiago también. También. Lo que pasa es que en Santiago hay tres árbitros FIBA, Sí. y entonces dentro de las rotaciones que hacemos, porque recuerda que en el torneo nacional había 17 equipos, y había viernes o domingo que se jugaban 8 partidos simultáneamente en todo el territorio nacional. Sí. Algo nunca visto. Entonces, nosotros entendemos que los árbitros son verdaderos profesionales y creemos que no es verdad que porque un árbitro es de Santiago va a pitar a favor de determinado equipo de Santiago ese día. Sí. Vamos a hacer un cambio, Miki, que nos toca ahora atender a los anunciantes, ¿verdad? Los que nos mantienen a nosotros. Y cuando regresemos, usted va a tener la oportunidad también de compartir este programa con nosotros por la vía telefónica. Seguimos con el ingeniero Fran Erasme. Usted estaba haciéndonos un buen Mira, análisis. uno de los problemas que nosotros tenemos en el baloncesto ahora mismo es que hay muchos gerentes de equipos, directivos de equipos, que en determinados momentos se comportan más como fanáticos que como gerentes. Y ese es un problema que nosotros ya le vamos a resolver al baloncesto. El equipo que no pueda controlar el comportamiento de su público, o el gerente que no pueda controlar el comportamiento de su público, va para afuera del torneo nacional. Lo vamos a sacar. Llámese 15 ya. Como se llame. Como se llame lo vamos a sacar. Porque no vamos a permitir que situaciones como esta se vuelvan a producir. Hay muchos jugadores, entrenadores, directivos de clubes, gerentes de equipos, que no bien ha comenzado el partido y comienzan a crear las condiciones para exacerbar el público. ¿A qué me refiero? Se produce una jugada simple de pura observación, y desde el primer pitazo comienzan a protestar, y comienzan a exacerbar el público. Y le comienzan a decir al público que la forma en que está pitando ese árbitro es contra su equipo. Y eso comienza a crear una situación que en el fondo termina en un problema. Sí. Entonces, ese tipo de situación nosotros la vamos a resolver. Ya sea sacando jugadores, ya sea expulsando dirigentes del torneo nacional, expulsando entrenadores, lo que haya que sacar nosotros lo vamos a sacar. Y vamos a convertir el espectáculo de baloncesto en un espectáculo seguro. Este torneo fue bastante seguro. Te decía ahorita que en el Palacio de los Deportes podríamos decir que los problemas desaparecieron. En Santiago prácticamente desaparecieron. En San Francisco, en San Pedro, en la Romana no hubo problemas. Y aunque hubo mayores problemas en Puerto Plata, también hubo un momento en el que el público, consciente de que si había algún problema le iban a ejecutar el partido en favor del otro equipo, también adoptó una actitud muy consecuente en la etapa final del torneo, con excepción de la gran final. Parece que le van a calentar la pista a usted temprano. Yo tengo una llamadita en el aire. Buenos días. Buenos días. ¿Sí? ¿De dónde nos llama? De Atala. De la Tala, su orden. Por favor, pregúntemele al señor que si él sabe cuándo en la NBA se cantó un forfait o en el béisbol. Gracias. Gracias a usted por llamar. Dice, ya usted yo lo pregunto. Que yo recuerde, nunca en la NBA se cantó un forfait, ni en el béisbol, porque es que es pecaminoso. Eso es un pecado mortal en el baloncesto, suspender un partido. Y por eso yo decía que el partido no fue que se suspendió, fue que se le cantó un forfait al equipo que no salió a la cancha. Y entonces, de verdad que nosotros sentimos que ha habido un agravio grave al baloncesto con esa retirada al no presentarse ese equipo.
y que por eso, lógicamente, eso compromete el futuro del equipo de Puerto Plata en el torneo nacional. Pero, ingeniero, usted porque tiene fue que hacer- grave eso, fue muy grave. Usted como presidente de la federación tiene que fajarse bien duro porque en el basquetbol como que se ha perdido todo. A mí me quedan 3 años y medio de gestión. Usted va a tener que fajarse. Y yo le aseguro que lo que haya que hacer, yo lo voy a hacer para resolver los problemas que tiene el baloncesto, sobre todo eso que concierne al comportamiento de la dirigencia y al comportamiento del público. Tenemos otra llamadita en el aire. Buenos días. Buenos días, Buenos días. ¿De dónde nos llama? del cacique. Del cacique, su orden. Mire, me acaba de llegar la luz Ajá. y solamente quiero preguntarle al señor Erasme, felicitarlo por la gestión de él. Y quería saber si hay algún tipo de penalidad, sanción para el señor Osiris Duquela por su comportamiento en el último partido. Vamos a ver. Sí, nosotros estamos esperando el informe de la Comisión Técnica Disciplinaria. No sabemos cuál es el resultado del informe. Sé que es bueno que sepa el público y que sepan ustedes que durante el desarrollo del torneo nacional se pusieron multas, primero varias suspensiones y multas por el orden de los 60,000 pesos a jugadores y a entrenadores. Hay entrenadores que recibieron multas de alrededor de 12 o 15,000 pesos, sanciones de parte del comité, que es una comisión que actuó con mucha interés y con mucha responsabilidad. La integran Héctor Romer, Pedro Ortiz, Francisco Martínez, que hoy aquí escribe un artículo muy acertado en el periódico El Nacional, y Orlando Félix. Son gente que son considerados rocas izquierdas, tipos difíciles, tipos que lo que concierne a la disciplina no comen cuenta. Exacto, Es cierto, hubo reportes de que Osiris en el juego en Puerto Plata, como que él había provocado a la fanaticada, o sea, recibió la federación reporte de eso de Yo la no estaba en comisión. desafortunadamente no estaba en Puerto Plata ese día porque tenía un problema con el equipo que tenía que mandar a Japón. De hecho, me salió con un día de retraso por eso, porque hay cosas que no pudimos resolver hasta el último minuto, pero ciertamente hay algunos reportes, pero por ejemplo el reporte, nosotros tenemos un comisionado técnico allá y también recibimos el reporte de los árbitros. Lo que se le endilga a Osiris es de que dijo algunas cosas que fueron condicionantes para algunas cosas que ocurrieron, pero sí puedo decirte que en el partido de aquí él no adoptó una actitud muy correcta en el momento en el que se enfrascaron, que no hubo ni siquiera tiro de golpe, sino leves empujones, Ocari Lenderbor y Marlon Martínez de Puerto Plata, hubo algunos empujones, y la actitud de Osiris como entrenador no fue la correcta. No fue la correcta. Porque siempre en ese tipo de situación lo que se hace es que se separa y eso, Sí, y es lo que fue separar. también a Vamos pelear. a seguir motivando. Y esa no es la labor de un entrenador. Exacto. Tenemos otra llamadita para usted. Buenos días. Buenos días, ¿Sí de dónde nos llama? desde Buenavista. A su orden. Yo llamo para hacerle varias recomendaciones y también para felicitar al ingeniero Erasme. Ajá. Este año, de los pocos torneos que se han hecho, o sea, de los torneos que se han hecho, fue que este año no hubo pleitos entre jugadores. Otra cosa, hay que controlar un poco la fanaticada de Villa. Esa fanaticada es muy agresiva. De todos los equipos, era la fanaticada que los problemas se formaban ahí. Pero usted como eh, fanático, ¿qué usted le recomendaría aquí al presidente de la FEDOMBAL en estos momentos? Porque realmente ustedes los fanáticos son los que hacen el evento. Sí, claro. Nada, mis recomendaciones es que a pesar de que no hubo mucha seguridad como años anteriores, pero hubo un control. Okay. Hubo mucho control. Ustedes ven que no se armaron líos entre fanáticos, aunque la fanaticada de Villa, eso fue también. Sí, posiblemente, No, pero es que trae a Sergio de Villa para que lo controle. posiblemente la fanaticada más Gracias, mi hostil amor. de este circuito. Había 2 fanaticadas hostiles en este circuito. Son fanáticos que hacen muchas cosas para que su equipo gane. Es la de San Pedro de Macorís, que es una fanaticada, pero no hace desorden, una fanaticada ardiente. Y la de Villa es una fanaticada ardiente, pero a veces se sale de sus cabales. Pero sí debo decir con justicia que en muchísimas ocasiones en que la fanaticada de Villa se quería salir de sus cabales, la dirigencia de Villa, llámese Nelson, Ramón Aybar, etcétera,
actuaban con ligereza y controlaban su fanaticada. En este mismo partido final, yo llamé a Ramón Aybar y le dije: Ramón, usted tiene que jugar su papel de liderazgo en este momento, usted tiene que ayudar a controlar su fanaticada, límpienme la cancha, limpien su banco. Y efectivamente hicieron eso en muy poco tiempo. Y sobre el control de su fanaticada, Ramón me dijo: no, yo no voy a ver el partido, yo me voy a parar de frente a mi público, de espalda a la cancha y de frente a mi público. Ya lo había hecho en ocasiones anteriores. O sea, actuaron con mucha responsabilidad. Qué bien. Tenemos otra llamadita para usted. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿de dónde nos llama? Sí, de Arroyo Hondo. A su orden. Fíjate, déjame decirle al ingeniero Erasme. El baloncesto es la misma situación del país. O sea, cuando una sociedad está en descomposición, o sea, no puede haber un punto luminoso. Yo quiero que él se sienta bien. No obstante, yo creo que el baloncesto dominicano definitivamente lo que requiere es de una situación gerencial. O sea, un asunto gerencial porque ya es una actividad que quizás pasó de pantalones cortos a pantalones largos. Entonces hay un sector del baloncesto, quizás entrenadores, que todavía están con los pantalones cortos. O sea, pero yo quiero realmente felicitarlos porque fue exitoso el torneo. Y eso son situaciones que se dan hasta en la NBA, hasta en Grandes Ligas, que hay hostilidad, que hay mucho fanatismo. Pero yo creo que también hay otra situación en el fondo, que es un asunto ya gerencial, que hay que tratarlo a nivel de educadores, a nivel de psicólogos, a nivel de una organización que ya se ponga los pantalones largos. Gracias a usted por llamarnos. Sí, él tiene muchísima razón. Porque fíjate que cuando se habla de un torneo no es solamente los que lo organizamos. El torneo está compuesto por muchísimos elementos que tienen que funcionar todos. O sea, tiene que funcionar la organización, la comercialización, la promoción, la venta. Lógicamente, entonces ahí entra lo que son el arbitraje, ¿verdad? La seguridad interna y externa, que fue muy buena en este torneo pasado. Nosotros no tuvimos un solo caso de alguien que diga que se le robaron el radio a su carro, porque tenemos una seguridad extrema en los parqueos de los clubes. Lo mismo en la seguridad interna. Pues tiene que funcionar la fanaticada, tiene que funcionar los gerentes de los equipos. Pero nosotros tenemos como estructura, tenemos lo que la estructura la componen los clubes, los equipos, ¿verdad? Las franquicias, las asociaciones, la federación, etcétera. En ese sentido, creo que hay algunos elementos de la estructura, algunos elementos de la estructura y del evento que tenemos que mejorar. Hay muchos elementos gerenciales y conductuales que habrá que mejorar en el baloncesto. Y mejoró el asunto, Fran, de pagarle a los jugadores, pagarle a la transmisión, o sea, a las cadenas de transmisión. Sí, eso estuvo... Que siempre había tantas quejas con esas pero cosas. En este caso no hubo una sola queja, porque nosotros tomamos el control de la comercialización general y esos elementos importantes y claves como son lo de la transmisión, la televisión, el cuerpo técnico, el personal de apoyo, todo eso lo resolvíamos al pie de la letra, lo resolvimos al pie de la letra. La mayoría de los equipos funcionaron muy bien también. La mayoría de los equipos, algunos equipos, sobre todo en el circuito norte, confrontaron algunos problemas, pero ahí comienza a funcionar también lo que planteaba el amigo que hizo la llamada ahora recientemente. Hay un problema gerencial. Seguro. Y hay equipos que a veces no entienden hasta dónde deben llegar, se extralimitan en sus erogaciones y en sus gastos, y entonces al final tienen problemas. Exacto. Bueno, qué interesante está esto, Miki, pero tenemos que seguir cumpliendo con nuestros anunciantes. Cuando vengamos de los comerciales, Ajá. para que Fran nos diga cómo está el equipo de nosotros en el Japón en este momento. Ajá, ok. Cómo andan las cosas por allá por el Japón. Perfecto. Bien, entonces, Fran, están lejos por allá los muchachos en el Japón, le dio trabajo llegar, ¿verdad? Vicisitudes. En el primer juego se vio claramente los problemas para llegar, pero después ya nos recuperamos y ganamos el segundo encuentro. ¿Qué hay reportes acerca de eso? Sí, es que ese torneo es un torneo muy difícil, porque son los 12 mejores equipos del mundo, del mundo entero. De muchachos, para que el Entonces, público sepa, de 22 años para atrás, ¿verdad? sub-22, sí, pero ya, por ejemplo, de ese equipo sub-22 nosotros tenemos 5 en la de mayores.
5 jugadores de esos están en la de mayores, pues ya tienen toda la calificación, ¿no? El viaje es un viaje muy difícil, muy costoso. La federación gastó $1 millón y pico de pesos para poner esos atletas en Japón. Solamente en boletos aéreos gastamos $medio millón de pesos. En dietas, imprevistos, etcétera. Pero lo importante es que se hizo el esfuerzo. Pero logramos ponerlos allá, algunas dificultades con el visado porque hacíamos una escala en los Estados Unidos y la mitad del equipo no tenía visado norteamericano. Eso nos hizo retrasar un día y lógicamente llegamos a Japón en la mañana del miércoles. Apenas el equipo pudo descansar para jugar contra España. No queremos justificar ni decir que perdimos por eso. Nosotros estábamos conscientes de que España posiblemente sea uno de los 2 o 3 mejores equipos del torneo entero. Nos lo pusieron de primero, por eso no hay por qué... Claro. Y además hay que aclimatarse también. Del sorteo, ¿no? Y parte del sorteo es como uno caiga. Seguro. En otras ocasiones nos ha favorecido el sorteo, ahora no nos favoreció. España es muy buen equipo, pero nosotros no jugamos nuestro mejor baloncesto porque el equipo apenas se había podido aclimatar a Japón de 26 horas no es para ese fácil. juego. Sí, un viaje terrible. Tenemos más llamadas para usted. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Díganos, ¿de dónde nos llama? de los Minas. A su orden. Díganos. Digan, yo quiero hacerle una pregunta Hágala. al presidente de baloncesto. Ajá. Con gestión de un anuncio que él puso en el periódico, que en el torneo digital no va a haber refuerzo. ¿Por qué será eso? Vamos a ver. Sí, nosotros estamos apoyando a la gestión de Abadina y es importante para Fedombal que no solamente el torneo de Abadina, sino todos los torneos superiores que se celebran en todas las provincias y en nuestras asociaciones sean buenos torneos y sean exitosos. Pero todos los torneos que no son el nacional, llámese torneos provinciales y el torneo del distrito que se ajusta a esa clasificación, ya son torneos diferentes. Del torneo del distrito ya no es aquel torneo donde tenía todos los jugadores del interior, 2 refuerzos americanos, no. Ya esos torneos tienen regulaciones, regulaciones que hay que cumplir. No pueden jugar con 2 refuerzos americanos ni pueden jugar con todos los jugadores del interior. Dentro de las nuevas regulaciones está el que juegue con 2 refuerzos del interior, o sea, con 2 refuerzos nacionales que pueden ser de Santiago, de San Pedro de la Romana, de donde lo desean. Ahora nos están pidiendo que le permitamos un jugador norteamericano y un refuerzo nacional, y creo que si eso los va a ayudar a montar un mejor torneo, pues la Fedombal no tiene ningún inconveniente en eso, porque nuestro propósito no es equiparar el torneo de Abadina con el nacional, porque el nacional va a tener mucho mejor personal siempre, como fue ahora en este torneo pasado, que jugadores que tenían 4 o 5 años que no venían a ningún torneo celebrado en República Dominicana, pues ya pudieron venir, y toda una rumba de jugadores que salieron de la NCAA, que estaban en Puerto Rico también, reforzaron los equipos. Nuestro propósito es que el torneo del distrito sea un torneo bueno, pero un torneo regulado, que sea de desarrollo y que sea de cobertura para desarrollar el material del Distrito Nacional, que es bastante grande. Sí, porque había un derroche de divisas, había un equipo que traía 7 importados en 2 meses. Sí, ¿Tú sabes lo que se gasta? Hay con equipos 7 que importados? en un torneo trajeron 9 importados. Ay, o sea que en boletos aéreos gastaban 100 y pico mil pesos. Al final ese equipo terminaba con un déficit de un $250,000 de pesos, pero era porque se manejaban mal. Jugaba un juego, lo importaba y lo votaban, y que venga el otro. Y que venga el otro. Miki, vamos a hacer otro cambio comercial ya para cuando regresemos, entremos en la despedida. Vamos arriba, señor director. Bueno, amigos, hemos tenido una mañana muy interesante, pero ya el tiempo se nos agotó. Ingeniero, para mí ha sido un placer, pero yo pienso, Miki, que debemos de traerlo de nuevo, porque los amigos televidentes se quedaron con las ganas de seguir, sí, porque se quedaron muchas cosas, esa cosita de Giné, que hay que también hablarla. Pero antes de irnos, breve, ingeniero, aprovechando que usted es el presidente de la Fedombal, yo quisiera como que usted me dijera qué puede hacer la Asociación de Baloncesto en cuanto al caso de Sergio Abreu, porque hay muchos basquetbolistas, ingenieros, profesionales que pueden hacer algo. O sea, hacer ya un último llamado para ver si, aunque sea en su última etapa de la vida,
se pueda dejar un poquito complacido. Como no, a mí en lo personal siento un gran afecto y cariño por Sergio y lamento mucho su situación. Cuando se nos consultó en CEDEFIR si nos lo podían asignar a nosotros como federación, ¿verdad?, para que reciba un sueldo por allá, inmediatamente reaccionamos y dijimos que sí, que con muchísimo gusto, que nosotros, y ojalá poder utilizar a Sergio. Sergio es un gran asesor y ya hemos tenido así pláticas informales y él me dijo que iba en algún momento a ir por allá. Yo le dije que sí, y estamos inclusive en la mejor disposición de darle utilidad a Sergio, porque aunque él tiene algunos problemas físicos, algunas limitaciones, él todavía puede ser una persona muy útil para nosotros. Lo que necesitamos es dinero para que él pueda seguir. Sí, para que mejore su salud. Así que nosotros estamos en la mejor disposición de iniciar cualquier tipo de movimiento que induzca a recaudar fondos, recursos que lo ayuden a él a mejorar su estado de salud. Exacto. Que lamentamos profundamente. Bueno, de todas maneras, ingeniero, gracias por haber estado con nosotros, pero antes de despedirnos, quiero recordarle a usted, amigos televidentes, y a usted muy en persona, que su amigo Mundito Espinal esta noche por su canal hermano Telesistema. No se lo pierda, que viene con ese video que ustedes vieron ahí, en persona esta noche, y Porchi Familia hablando de su nueva producción. Así que pasen una feliz tarde y hasta el próximo domingo. Estrellas del Deporte, una revista deportiva donde entrarás en contacto con todo aquello que es importante y hace la noticia del momento en el acontecer del deporte. Las estrellas nos cuentan con sus propias palabras cómo lo sienten, cómo lo hacen y cómo viven en el deporte. Todo esto conducido al estilo de Milagros García, Estrellas del Deporte.